Una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la construcción de obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas principalmente. Su construcción ha generado gastos millonarios, triplicando incluso los presupuestos originales y en algunos casos ha causado daños medioambientales. ¿Qué tanto podemos saber de ellas? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Cuáles permisos han cumplido? ¿Cuánto en realidad ha costado? Muchos ciudadanos y periodistas han conseguido información sobre dichas obras gracias al acceso a la información y de eso hablaremos hoy en Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Bienvenidos, bienvenidas. Estas obras, así como el resto de cosas que hace el gobierno federal o los estatales, municipales, es más, todos los que reciben recursos públicos como sindicatos o partidos políticos, debe ser público. Y si no está público, tú, yo o cualquiera que desee saber algo sobre nuestros gobiernos puede hacer solicitudes de información. Estas obras faraónicas, por supuesto, han generado mucho interés, como lo demuestran las cifras. Sobre el Tren Maya, los ciudadanos han hecho 6.478 solicitudes de información. Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han hecho 5.667 preguntas. La refinería Dos Bocas ha generado 1.846 solicitudes. El corredor interoceánico suma 365, el tren interurbano 178 y el aeropuerto de Tulum 47. ¿Pero qué sabemos sobre estas obras faraónicas? Comencemos con el tan polémico Tren Maya. Originalmente se planeó con un presupuesto de $7.800 millones, es decir, 150.500 millones de pesos. Pero año tras año este proyecto ha enfrentado retrasos por cambios en el diseño, salidas de empresas constructoras, además de amparos judiciales de grupos ambientalistas. Veamos los números. En 2009 gastaron 708 millones de pesos. En 2020 el gasto fue de 9.714 millones de pesos. El año siguiente fueron 33.121 millones de pesos. En 2022 fueron otros 175.000 millones de pesos. En 2023, 143.000 millones de pesos. Y para el siguiente año se prevén otros 120.000 millones de pesos. Esto sumaría 482.000 millones de pesos, lo cual significa que esta obra será 208% más cara que lo calculado inicialmente. El Tren Maya tendrá una extensión de 1.554 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y se prevé que inicie operaciones a partir de 2024. En septiembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la primera prueba del tren con pasajeros junto a su gabinete y empresarios como Carlos Slim y recorrieron 57.6 kilómetros en 4 horas. El tren que recorrerá el sureste del país fue planeado como una obra para impulsar el desarrollo económico de la zona sur de México, una de las más pobres del país. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que esta obra ha causado daños al medio ambiente como deforestación, destrucción de cenotes y afectaciones a la fauna local que habita en las selvas de la península de Yucatán. Y para hablar precisamente del Tren Maya, hoy nos acompaña Michelle Duarte, integrante del colectivo Sélvame del Tren. Michelle, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Michelle. Primero que nada, por favor, cuéntale al auditorio qué es Sélvame del Tren. Bueno, Sélvame del Tren es un movimiento, es una situación que salió un poco, digamos, de forma inesperada y nos fuimos convirtiendo en un movimiento, en un colectivo. Entonces, en realidad es un colectivo formado por activistas, ingenieros, biólogos, científicos, académicos, ciudadanos y abogados que están tratando de defender toda la selva maya y digamos, la destrucción que está llevando el proyecto
de forma académica, de forma legal y apegado completamente a las leyes y la normatividad mexicana. Claro. Decía, se formaron casi, ¿no? Orgánicamente. Fue casi accidentalmente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, Michelle, que comenzaron como a tener coincidencia o cuáles fueron como las demandas o los señalamientos que desde distintos ámbitos hacían hacia esta obra del Tren Maya? Básicamente, el punto de inicio fue la falta de legalidad o la ilegalidad, como lo queramos ver, que no se hicieron manifestaciones de impacto ambiental en tiempo y forma como lo señala la ley, que no se hicieron las consultas a los pueblos originarios como se señala incluso en normatividad internacional, donde se empezó a militarizar, donde no había completo flujo de información del proyecto, donde nunca tuvimos un proyecto ejecutivo para poderlo estudiar, sobre todo gente que estuvimos involucrados o que hemos estado involucrados en el medio, en mi caso yo que soy fotógrafo y buzo, pero muchos colegas que son arqueólogos subacuáticos, que son espeleólogos, nos estábamos preguntando qué pasaba aquí, por qué o con base en qué estaban destruyendo o construyendo. Entonces empezamos a buscar información y nos vimos que casi todo estaba en la ilegalidad. Eso es interesante. ¿Cómo empezaron a buscar información? ¿A dónde acudían? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Pues básicamente investigamos primero qué entidad de gobierno era la encargada de la obra, hasta que dimos con el Fonatur. Empezamos a asistir a las reuniones y juntas a las que convocaba el Fonatur con los pobladores. Muchos de nosotros tenemos arraigo en Quintana Roo. Y nos dimos cuenta que no había minutas, o las minutas estaban extrañas, o estaban, digamos, a los pobladores de forma mañosa se les trataba de convencer, y empezamos a buscar ya información más a fondo. Hicimos peticiones públicas de información al Fonatur, a Fonatur Tren Maya, a Semarnat, a Profepa, hasta la CONAMP, y las entidades de gobierno todas echaban la bolita entre ellas. Y luego, ¿qué otras respuestas también encontraron, Michelle? Bueno, de entrada las negativas, ¿no? De solicitudes de información, no entregaban información, ¿no? ¿O qué es? Básicamente, más que no entregar, una entidad decía yo no soy competente, es la entidad de enfrente. Íbamos con la entidad de enfrente, yo no soy competente, es la de al lado. Íbamos con la de al lado, regresamos con la primera, y todo terminaba en que era de seguridad nacional y no nos podían dar la información. Y ahí se quedó el proyecto, o digamos, las informaciones que íbamos solicitando se quedaron ahí atoradas, pero sí hubo un lapso donde logramos conseguir, aunque sea de forma escueta, información que nos ayudó para alimentar los amparos y digamos, la detención que tuvimos de varias secciones del proyecto por información legal que sí llegamos a obtener. Michelle, la obra sigue, ¿no? De hecho, el presidente hizo hace algunas semanas un recorrido, ¿no? Ya con pasajeros, digamos, en el tren. Se espera que la inauguración sea en septiembre de 2024. ¿Qué más hacer? Porque ustedes además ya han demostrado mucho del impacto ambiental, de las afectaciones en la zona. ¿Qué más hacer? Porque la obra continúa, ustedes pues se han manifestado, etcétera, y como dices, ya llegaron a un tope también en materia legal. Bueno, nosotros tenemos de nuestro lado a la ciencia, a la academia, a las leyes, y estamos peleando contra un monstruo enorme que es el gobierno federal. Y el gobierno federal lleva este proyecto con base a pura narrativa, con base a pura propaganda. Nosotros tenemos la labor y nos toca hacer esa contranarrativa y esa contrapropaganda con los datos duros de la ciencia, con los datos duros de la parte legal. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Seguir exigiendo, seguir compartiendo la información, exigir transparencia. Este proyecto está completamente manejado ahorita en la opacidad. Acabamos de ver el presupuesto 2024, la asignación de recursos que hay para el Tren Maya, y cuando vemos otros rubros en la zona, en la península de Yucatán, donde no hay la gente no tiene caminos, donde no hay escuelas, donde no hay centros de salud. Y además otra cosa bien interesante es que han manejado este proyecto como si fuera un proyecto de movilidad, y realmente esto es un subsidio al turismo, y a un turismo muy mal planeado, porque se va a invadir la zona y se van a meter una cantidad
inconmensurable de gente en reservas de la biosfera que en otros momentos y en otros tiempos ni siquiera podría haber actividad. Y lo peor de todo es que va a haber actividad militar que tampoco sabemos bien cómo se va a manejar. Claro. Y una última cosa que me parece relevante también que abordemos, Michelle, y tú como buzo, es la afectación a los cenotes, que es mucho donde se ha concentrado pues la demanda, ¿no? También. ¿Qué pasa con esas zonas que en Yucatán, en toda la península, pues está lleno de cenotes y ahí se está construyendo un tren, ¿no? Tenemos varias cosas o varios riesgos. Uno, el riesgo inminente de colapso, porque estamos hablando de suelo kárstico, esto se ha dicho hasta el cansancio, pero bueno, digamos ya van a meter pilotes que tienen, digamos, su capacidad no está tan comprobada porque el suelo kárstico es completamente inestable. Pero dejando este tema de lado, el tema del agua es gravísimo. De por sí la península de Yucatán ya representa o ya tiene un estrés hídrico. Lo que va a suceder es que con mayor extracción, mayor cantidad de contaminación y mayor gente con mayor servicios o mayor cantidad de servicios que requieren, el estrés va a aumentar. Y lo que vamos a poder observar en unos 8 años, que es lo que hemos platicado con científicos, que esperemos no llegar a eso, es una desertificación de la península de Yucatán. Porque el agua de mar va a empezar a entrar y el agua dulce va a empezar a escasear. Y muchas plantas van a comenzar a morir. Es un tema muy profundo que evidentemente aquí no podríamos abordar por temas del tiempo, pero creo que el verdadero tema de seguridad nacional tendría que ser el agua. Exacto. Michelle, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy ilustrativo tenerte por acá y que nos expliques todo esto y sobre todo que la gente también tenga esta información. Muchas gracias por el espacio e invitar a la ciudadanía que utilice todas las entidades que nos pueden ayudar a buscar transparencia. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Otra de las obras multimillonarias de la administración de Andrés Manuel López Obrador es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuyo costo inicial estaba programado en 75,000 millones de pesos. Sin embargo, terminó costando 88,000 millones de pesos y finalmente fue inaugurado en marzo de 2022. Este proyecto fue aún más criticado ante la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco, Estado de México, y que fue impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto. La liquidación de esta obra tuvo un costo para el erario de 113,000 millones de pesos que se pagaron como compensación a los contratistas, según revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Si bien López Obrador afirmó que la instalación del AIFA le ahorraría al gobierno 120,000 millones de pesos, los costos y beneficios definitivos aún están en discusión. Y es que tan solo en el primer año de operaciones, el AIFA movilizó a 1,882,000 personas en sus 58 vuelos diarios, con 20 rutas nacionales y 5 a nivel internacional. Mientras que el liquidado nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía como objetivo dar servicio a alrededor de 125 millones de viajeros anualmente y buscaba convertirse en un centro de conexión que pudiera competir contra el aeropuerto de Atlanta y el de Panamá. Además, de acuerdo con una investigación que realizó el equipo del portal de noticias Latinus, la construcción del AIFA dejó al descubierto una red de corrupción operada por el ejército respecto a los contratos sin licitar y empresas fantasma y compañías dedicadas a giros ajenos al ramo de la construcción, e incluso hubo pequeños negocios propiedad de personas físicas que fueron proveedores. Bueno, y una periodista que ha investigado mucho acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es Isabela González de Latinus y hoy nos acompaña. Isabela, muchas gracias por venir. Hola Nayeli, muchas gracias a ti por la invitación. Por favor, cuéntanos al auditorio de qué se trató esta investigación, sobre todo que hiciste pues cuando la obra prácticamente arrancaba, ¿no? Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que descubriste? Fue una investigación en la que revisamos 986 contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó a varias empresas o bueno,
muchísimas empresas para hacer la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y pues a la hora de revisar los contratos y de investigar a las empresas, de dónde de dónde eran y propiedad de quién eran, pues descubrimos que varias de esas empresas eran empresas fantasma y también descubrimos que el 70% de las adjudicaciones fueron directas, es decir, que no se pasó por una licitación, y el 30% restante fueron adjudicadas por invitación a 3 personas y ni una sola licitación pública hubo para entregar uno de los contratos para la construcción del aeropuerto. Claro. Isabela, las adjudicaciones directas, digamos, y las invitaciones a cuando menos 3 participantes no son ilegales per se, ¿no? Pero lo escuchamos frecuentemente. ¿Cómo podrías explicarle a quienes nos ven por qué para los periodistas incluso significa una alerta, ¿no? Una alarma encontrar que las adjudicaciones sean de manera directa? Pues en el caso, bueno, en general las adjudicaciones directas pues se saltan un proceso de competencia, ¿no? O sea, en las licitaciones públicas llegan las empresas y obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos y tienen que, como lo dice su nombre, ¿no? Como presumirse, decir en qué son buenos y además también muy importante pues la competencia de los precios, ¿no? Cada una propone cuánto va a costar algún servicio que está contratando la Sedena y en este caso pues la Sedena ni siquiera se dio el tiempo de buscar a las mejores empresas para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero después supimos, gracias a la Auditoría Superior de la Federación, que la forma en que los militares adjudicaron los contratos era con mucha libertad y con mucha opacidad, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda le abriera a los 23 ingenieros militares encargados de construir el AIFA una cuenta bancaria personal para cada uno, en donde les depositaron miles de millones de pesos y que ellos podían usar a discreción. Varios medios de comunicación empezaron a publicar como que hacían solicitudes de información y la Sedena sobre el AIFA y la Sedena pues les decía que no, hasta que de repente hubo un día en que la Secretaría de la Defensa Nacional clasificó pues en teoría todos los documentos que estaban relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues como te decía, hubo varias fuentes que a mí me dijeron que cómo estaba organizada la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y fue cuando ellos me dijeron que había 20 y tantos ingenieros militares, bueno 23, que estaba dividida la obra por frentes y a mí eso me llamó la atención y dije, ¿qué pasará si pido la información hablándoles en su idioma a los militares? Entonces, pues hice como más o menos yo creo que como unos 26 solicitudes de información, cada una escribiendo que solicitaba al Frente 1 los contratos para la construcción del Frente 1, ¿no? Luego el Frente 2, el Frente 3 y así me fui. Entonces, ya cuando se los pedí así, de alguna forma la Sedena accedió a darme la información y fue cuando me respondieron que tenía que pagar por las copias y me las entregaron y era una cajuela de copias. Isabela, estos ejercicios periodísticos pues, han revelado mucha información acerca de estas mega obras del gobierno federal y a veces se ataca, ¿no?, a los medios, a los periodistas
¿Pero qué le dirías a las personas que nos están viendo de por qué hacemos estas investigaciones? ¿Por qué nuestro afán, ¿no?, de investigar el dinero público, de seguir el dinero público? Lo hacemos por la rendición de cuentas, ¿no? Al final y al cabo, en teoría, en un mundo ideal, ¿no? No tendríamos, yo digo, que estar solicitando información. Esa información tendría que estar transparentada y ya. Pero lo hacemos porque es importante saber cómo se está gastando el dinero, ¿no? En el caso del AIFA, pues reemplazó a una obra que fue muy criticada por el presidente López Obrador, que era el aeropuerto de Texcoco, y que él decía que había habido mucha corrupción ahí. Entonces, pues claro que a nosotros como periodistas nos interesa saber si el AIFA, que está reemplazando esta obra, pues cumple con lo que él quería en cuanto a que no hubiera corrupción, combatir, ¿no? Claro. Exacto. Exacto. Muy bien, Isabela, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y felicidades por esa gran investigación y por todo lo que haces, por supuesto. Muchas gracias, Nayeli. Y ahora hablemos de otro de los proyectos insignia de este gobierno, la refinería Dos Bocas en Tabasco. El costo de esta obra se ha disparado a $18,000 millones, más del doble del presupuesto proyectado, que era de $8,000 millones. E incluso se estima que el costo final podría alcanzar los $20,000 millones, algo así como $400,000 millones. El pasado 1 de julio, la fecha que conmemora el aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador, se hizo una gran celebración para inaugurar la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha refinado ni un litro de petróleo, ni tiene las condiciones operativas para realizarlo en los próximos meses. Además, con base a solicitudes de información, el portal de noticias Animal Político publicó que uno de los beneficiarios de esta obra fue el empresario Daniel Flores Nava, quien también era operador del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. La empresa Proyecta Industrial de México, cuyo director era Flores Nava, solo vendió equipo de protección e hizo reparaciones en la refinería de Salamanca, en Guanajuato, durante el sexenio pasado. Pero con la autonombrada Cuarta Transformación, sus ganancias aumentaron 13,000%. Gracias a adjudicaciones directas, ganó $26,000 millones en 4 contratos para la construcción de la refinería Dos Bocas. Este dinero significa el 22% del presupuesto gastado en dicha obra hasta 2021, cuando sumaba $120,000 millones. Sabemos mucho de estas obras gracias a que tenemos leyes que obligan a las instituciones a rendir cuentas y también porque tenemos un organismo como el INAI que protege nuestro derecho a la información. Por eso es que cuando las instituciones que están a cargo de la construcción de estas obras se niega a dar información cuando lo solicitas vía transparencia, puedes interponer un recurso de revisión. Se trata prácticamente de una queja que el Pleno del INAI, es decir, los comisionados, deben analizar. Si la ley de transparencia te da la razón, el Pleno ordena a las instituciones a que te entreguen la información. Y para hablar de esto nos acompaña la comisionada Norma Julieta del Río. Comisionada, primero hay que preguntarle si esta estrategia del gobierno del presidente López Obrador, de este decretazo, digamos, impactó de alguna manera o afectó la transparencia sobre esas obras consideradas de seguridad nacional. Sí, así es, Nayeli. Nosotros fuimos a un recurso precisamente en la Corte porque al conocer este acuerdo, donde de hace cerca de 2 años, donde decía que todas las obras, los megaproyectos pasaban a hacer un tema de seguridad nacional, pues eso no es así. Nosotros interpusimos ese recurso, los comisionados en la Corte, donde deseamos, bueno, el término seguridad nacional es muy claro en la ley. Solo son aquellas obras o situaciones que a través de una prueba de daño se demuestra que de darlas a conocer, pues también tendrían
más perjuicio que beneficio, o bien aquellos temas de seguridad nacional, su nombre lo dice, ¿no? Temas relacionados con la Marina, con la defensa, bueno. Comisionada, y esto también afectaba a la transparencia y por lo tanto, pues el INAI podía interceder o inconformarse sobre esta decisión y así lo hizo. ¿Nos podría explicar, por favor, qué ocurrió tras esta inconformidad del INAI? Nosotros, después de 2 años, pues ganamos. Y no digo ganamos, simplemente nos dieron la razón, eso está en la ley, ¿no? Entonces, pues constantemente se ha hecho un abuso, Nayeli, ya exagerado, sobre el tema de reserva por cuestión de seguridad nacional. Clasifico por ser un tema de seguridad nacional. Bueno, hasta la COFEPRIS ha clasificado que por ser un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el INAI? Abriendo esos casos que no son de seguridad nacional para que las y los ciudadanos que nos están viendo, pues, obtengan esta información, ¿no? Comisionada, también el Pleno del INAI ha debatido y ha fallado, digamos, en torno a muchos recursos de revisión. ¿Nos podría explicar, digamos, cuáles son las consideraciones que han tomado para decidir que la información sobre las obras faraónicas de este gobierno pues sea información pública? Pues hemos tomado en consideración simplemente la ley. La ley de acceso a la información es muy clara, que ahí te dice cuál es la información pública, cuál es la información que se clasifica como confidencial. Esa es aquella que lleva datos personales y cuál es como reservada. Ojo, la reservada quiere decir que es pública, pero mientras está en un proceso, mientras está en un litigio, o sea, se reserva. La obra pública, incluso los contratos de obra pública, pues son obligaciones comunes de transparencia que de manera trimestral las dependencias tienen que estar cargando en la Plataforma Nacional de Transparencia. Todas las adquisiciones y los contratos de obra pública, su nombre lo dice, son públicos. Entonces, ¿qué hemos tomado de base? La ley. Comisionada, ¿por qué a las personas nos tendría que interesar que la información sobre estas obras, que incluyen los gastos, contrataciones, etcétera, sea información pública? Bueno, porque yo creo que vivimos en un país donde hablamos de democracia, de libertades informativas, y cualquier ciudadano tiene derecho a saber y a conocer cuánto está costando una obra. Nadie está diciendo que la obra sea buena o mala, porque hay obras que claro que van a traer beneficio, ¿no? Infraestructuras, pues que bien o mal todos los mexicanos vamos a usar, ¿no? Como el aeropuerto, Felipe Ángeles, o sea, obras, seguramente el Tren Maya. Lo único que se está pidiendo es conocerlo. ¿Por qué creo? Pues porque hay muchos estudiantes con muchas inquietudes, hay jóvenes que de verdad vienen y nos preguntan, es que queremos conocer quién lo está haciendo, cuánto costó, porque también hay que ver calidad de las obras, hay que ver todo, son ingresos públicos, son recursos públicos. ¿Y por qué? Pues porque todos tenemos el derecho a saber cómo es este programa, y pues cada obra emblemática de cada sexenio es igual, ¿no? Aparte de ser buenas o malas, pero yo creo que la gente lo que quiere es saber todo lo relacionado a estas obras y están en su derecho, ¿no? Comisionada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora veamos qué ha ocurrido en materia de transparencia esta semana en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción 2023 con el seminario Acceso a la Información e Integridad como herramientas para la lucha contra la corrupción en la era digital. El evento reunió a representantes de la Red para la Integridad, conformada por 19 instituciones de 4 continentes. Ahí se hizo un llamado a unir al mundo en la lucha contra la corrupción. A invitación del Colegio de Contadores Públicos de México, el INAI participó en el Foro Internacional de Prevención y Lavado de Dinero. El miércoles 6 de diciembre, el Pleno del INAI celebró su sesión ordinaria, en la que aprobó y votó 460 resoluciones, de las cuales 357 fueron de acceso a la información, 84 de protección de datos personales y 19 de recursos de inconformidad. En la sesión, el Pleno expresó su preocupación por la falta de consensos en el Senado de la República para la designación de los comisionados pendientes. Con la participación de más de 470 periodistas de 20 países de América Latina, se llevó a cabo la 14ª edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, la COLPIN, organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad en alianza
alianza con el INAI y Artículo 19. En el evento se reconoció el periodismo de investigación como un contrapeso del poder y crítico de las versiones oficiales. Se llevó a cabo el encuentro de la Red de Unidades de Transparencia, encabezado por el INAI, con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. El INAI y el Archivo General de la Nación llevaron a cabo la jornada de capacitación en materia de archivos y gestión documental a personas servidoras públicas del Estado de Puebla. El INAI y el Info Ciudad de México clausuraron las Semanas Universitarias por la Transparencia 2023, una iniciativa que contó con la participación de 48 universidades públicas y privadas de 26 estados. Se invitó a jóvenes universitarios de todo el país a sumarse a la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de los valores de la democracia. El domingo 10 de diciembre, en sesión extraordinaria, el Pleno eligió al comisionado Adrián Alcalá Méndez como nuevo presidente del INAI para el periodo 2023-2026. Al rendir protesta, Alcalá Méndez ofreció unidad y se comprometió a fortalecer a la institución desde el interior, partiendo del consenso y respeto a la diversidad de criterios y expresiones. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.